Dios les bendiga a todos en el nombre dulce y maravilloso del Señor Jesucristo. Les saluda a su hermano Freddy Troya desde Colombia, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Para mí es un placer predicar la palabra de mi Señor y Salvador, el Señor Jesús. Hoy tengo la oportunidad de servirle y vamos a analizar la palabra, vamos a reflexionar un momento en ella. Versículo 25 de Hechos de los Apóstoles capítulo 16, donde dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Podemos ver en este fragmento y en este capítulo que estos dos hermanos, Pablo y Silas, enfrentan una situación donde son encarcelados injustamente. Nos ponemos a reflexionar en lo complicado que es perder la libertad. Amén. La libertad es uno de los bienes más preciados del ser humano, ya que debido a ella nosotros podemos vivir y decidir sobre nuestros actos, pero también la libertad nos permite asumir las consecuencias, ¿no?, de nuestras decisiones. Pero vamos a analizar un poco más a fondo esta historia y vamos a iniciarla desde el primer versículo. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Cada versículo de la palabra de Dios nos pone a reflexionar, y analizando el contexto miramos de que esta persona o esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, o sea, por lo cual podemos concluir que ella estaba poseída por un demonio. Y cuando vemos que dice que daba gran ganancia a sus amos, vemos que está esclava. Así como esta mujer está esclava, la vida de cualquier ser humano, así no esté preso en una cárcel, puede estar presa en una situación, llámese pecado, llámese, no sé, problemas, una enfermedad. En la actualidad hay muchas cosas que nos pueden dejar presos, como la tecnología, las redes sociales, los vicios y todo esto, ¿sí? Prosiguiendo con la lectura, dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Yo creo que ahí es donde nos ponemos a pensar de pronto que tal vez de pronto Pablo y Silas se podían dejar elogiar de esas palabras, porque se nota que son unas palabras como de alabanza, o sea, de reconocimiento, pero las cuales los siervos de Dios tenemos que tener cuidado, porque los elogios del mundo pueden ser nocivos para nosotros, pueden hacernos caer en soberbia o subirnos el ego, ¿sí? Amén. Entonces también tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. Tenemos que no dejarnos deslumbrar por los comentarios, en el caso de los ministros, de los músicos, de los predicadores o de cualquier sirviente del Señor, por comentarios o por halagos. Podemos entrar en una situación que nos podría perjudicar la relación con el Señor. Y dice: y esto lo hacía por muchos días, dice. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Yo creo que Pablo reaccionó y se dio cuenta de que no era conveniente de pronto hacer caso a estos comentarios, ya que eran no de la voz de aquella muchacha, sino del demonio que poseía esa muchacha, ¿sí? Pero él sabía en su espíritu que
él estaba llamado a libertar, o sea, en el nombre del Señor Jesús, darle libertad a esta muchacha. Y Pablo reprende el espíritu, y al espíritu no le queda más que abandonar el cuerpo. Entonces podemos ver que aquí lo importante es el mandato del Señor Jesucristo, que es, una que todo, pues llenarse, ser una persona de oración, una persona de continuo aprender. Y eso hizo de que Pablo tuviera la autoridad para reprender este demonio y se pudiera dar libertad a esta mujer. Pero viendo sus amos, dice en el versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces ahí podemos ver que ya cambia la situación, ¿no? En ese momento ya a ellos ya no les importa que esa mujer haya sido liberada. ¿Por qué? Porque le perjudica, y eso pasa en el mundo. Al mundo no le conviene, y menos a Satanás, de que una persona abandone los malos caminos. Al señor que vende el trago no le conviene que una persona deje de beber. Al que vende drogas no le interesa que una persona deje de consumir, ¿sí? Al diablo menos. Que una persona se arrepienta, para él es una pérdida. Amén. Y en ese momento pues ya la situación se torna un poco más complicada, porque ya se les está acusando injustamente. Y dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Sí? Entonces ahí sí ponen en evidencia de que estos hombres son judíos, ¿sí? que son sirvientes de Jesucristo, o apóstoles que se están dedicando a proclamar su evangelio, ¿sí? Entonces, y agregan, dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí podemos ver la falsedad de la gente, ¿no? Porque en ese momento ellos empiezan a presumir, somos romanos, pero donde sucede estos hechos, en Macedonia, los macedonios son una población que fue atacada y oprimida por el régimen romano. Entonces, para un macedonio que diga que era romano, pues ya sería el colmo, ¿sí? Porque ellos estaban bajo el yugo de los romanos, y en este momento, para perjudicar a Pablo y a Silas, dicen ser romanos, ¿sí? Y eso pasa así, ¿no? En todo lado dicen, cuando un creyente, un cristiano comete un error, entonces ahí sí se señala, es que usted no es que es cristiano, usted no es que no puede pecar, usted que no es que puede no puede mentir, ¿sí? En el versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Vemos de que ellos reciben un castigo sin ningún tipo de juicio. Allá no les importó el milagro que el Señor Jesús a través de ellos había realizado. Dice, después de haberles azotado mucho, les echaron a la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardasen con mucha seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vemos de que esa medida ya es demasiado exagerada, ya pues que si estaban encadenados, ya que si estaban bajo tanta protección, ¿por qué los mandaban a un sistema de tortura que es el cepo? El cepo es un artefacto que se usaba para amarrar a los prisioneros de pies y manos y sosteniéndolos en una posición muy incómoda, que es la de casi estar sentados, ¿sí? En ese momento es una prueba para ellos. Cualquiera de nosotros o cualquier persona que no tiene el conocimiento en Dios, pues en ese momento se pondría de pronto a renegar, porque a mí sí yo te sirvo. Pero esas pruebas hacen que nosotros nos volvamos mucho más fuertes,
Y ellos, como dice en el versículo 25, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Me imagino que ellos cantaban alabanzas, glorificando al Señor. Y de pronto ellos estaban afligidos, ¿no? Porque era una situación complicada, pero convencidos de que el Dios en que ellos creen los había mandado por alguna otra razón, pero con un fin, para que Dios se glorificara en ellos, ¿sí? Escuchamos de esta narración que dice: cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea que la alabanza que ellos daban al Señor era grande, era alta voz, ¿sí? Y si dice los oían, eran porque los presos en algún momento, en su soledad, en su situación, les servía, o sea, les llenaba, y me imagino que empezaron a ser tocados y que el Espíritu de Dios se empezó a mover ahí. Entonces dice: sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí podemos ver que la reacción o que el resultado de esa alabanza sincera, con la convicción de que Dios estaba con ellos, produjo algo, en este caso un terremoto. Debemos nosotros procurar llegar a ese estado donde nuestra oración suelte en cadenas de la gente que está presa en esa prisión tan desagradable que se llama mundo. Hay gente que está presa en las drogas, como dije anteriormente, en la tecnología, vicios, pecado, drogadicción, tantas cosas que pueden oprimir al ser humano y no le dejan vivir tranquilo, ¿sí? Es necesario que nosotros alabemos y glorifiquemos al Señor en cualquier situación, porque sabemos que Dios es fiel y siempre va a estar con nosotros. Amén. Podemos ver en el versículo 27, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Podemos ver que el único que debía estar atento en ese momento se encontraba dormido. Así podemos estar nosotros en nuestra vida espiritual, durmiéndonos, ¿sí? Podemos caer en un coma espiritual debido a esa falta de interés, a esa falta de oración, a esa falta de leer la palabra de Dios, a la falta de congregarnos. Todo eso perjudica nuestra comunión con el Señor. Ahora, vemos de que el enemigo empieza a engañar a este carcelero. ¿Por qué? Porque le muestra una salida, entre comillas, fácil: suicidarse. Pero vemos, y por el contexto histórico, vemos de que cuando a un carcelero se le escapaban los presos, la pena por esa falta era la muerte, y más encima le mataban los hijos y la esposa, y o sea que toda esa familia quedaba en vergüenza. Entonces él toma esa determinación por salvar la dignidad de la familia, toma como única salida suicidarse. Pero he ahí que la mano de Dios se presenta y utiliza a Pablo, porque dice en el versículo 28, dice: más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Sí, y así debe ser el evangelio, proclamado en alta voz, sin ningún miedo. Debemos ser valientes y sembrar este evangelio entre las almas cautivas, ¿sí? Ahí entonces el carcelero dice: pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Podemos ver de que el carcelero pide luz, o sea, es muy claro, él estaba en la oscuridad, en tinieblas. Eso nos quiere decir que el pecado
nos sume en eso, en tinieblas, ¿sí? Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, surte efecto ese llamado que hace Pablo a este carcelero, y él siente esa necesidad de buscar salvación, ¿sí? Él mira de que es necesario, ante el llamado del Señor, aceptar, porque la salvación es una decisión personal, ¿sí? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira que la palabra que debemos predicar es de libertad, es de misericordia. Mucha gente necesita esta palabra, que alguien les predique, que les haga un llamado a tiempo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, porque esta palabra está siendo escuchada, esta palabra está calando a nivel mundial y está salvando a mucha gente, y está añadiendo a esta salvación tan hermosa más y más alma. Y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que esta palabra es para todos, es para el grande, para el pequeño, para el niño, para el joven, para el anciano, para todos. Entonces nosotros no debemos tener ningún tipo de reservas a la hora de predicar. Debemos sembrar esa palabra que Dios nos ha entregado en la Biblia, palabra bendita que es inspiración de su Espíritu Santo. Ahí podemos ver de que cuando en la palabra dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esta persona se arrepintió, y la primer muestra o el primer paso que debe tomar un recién nacido, un nacido de nuevo, es lavar las heridas, así las hayas causado tú o te las hayan causado. El primer paso es ese. Ahora, si la pregunta es: tú que ya estás dentro de la iglesia, ¿ya lavaste las heridas de tu familia, las de tus hijos, las de tus hermanos? ¿Ya pediste perdón? ¿Ya diste ese paso como el que dio este carcelero? Porque sí, muy bonito bautizarse, muy bonito irse al culto, pero el arrepentimiento verdadero empieza en ese, aceptando tus culpas, aceptando que has pecado, aceptando que has ofendido a alguien. Dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Versículo 34 dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Podemos ver esa alegría, esa transformación que sufre una persona cuando se le predica la verdadera palabra de Dios, y cuando Dios en su misericordia abre su entendimiento y le dispone un corazón humilde para aceptar esta palabra tan bendita. Y esa es, cuando tú ya te arrepientes, tu posición no debe ser la de patrón, sino de siervo. Y vemos que el Señor Jesucristo no vino a que lo sirvan, sino vino a servir. Versículo 35 dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decirle: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Sí? Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Podemos ver de que al igual que el juicio que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo fue ilegal, porque no hubo el debido proceso, digámoslo así, ¿sí? Todo fue en lo clandestino. Pero ¿qué pasa? Ellos temen
todos las personas que habían encarcelado injustamente a estos dos siervos del Señor, de que ellos eran ciudadanos romanos. Y el ser ciudadano romano no se le, pues les daba un estatus diferente, que no podían ser juzgados como cualquiera. ¿Sí? Versículo 38 dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Esto qué desataría? Castigo, muerte a gobernantes, verdugos y a la población donde habían sido maltratados los ciudadanos romanos. ¿Sí? Podemos ver que la gloria de Dios se manifiesta en ese momento porque Él pelea por sus hijos y sus siervos. Entonces debemos estar confiados en que en cualquier situación Dios no nos va a desamparar. Versículo 39. Y viniendo le rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Amén. Esta palabra tan hermosa nos da una historia de una situación donde los siervos de Dios pasan por una prueba. En este caso es la privación de su libertad, pero ellos siguen firmes. Su alabanza surte efecto y termina derrumbando la cárcel, soltando las cadenas, los candados, se abren las puertas. Esta palabra y la alabanza pueden abrir muchas puertas, pueden liberar mucha gente que necesita ser libre, porque están oprimidas por situaciones. El enemigo les acusa. Y como vemos en esta escritura, lo que a ellos les ayudó fue no haber perdido la fe en el Dios que habían creído. Entonces es necesario, gloria al Señor, que nosotros le presentemos al Maestro. Él sí sabe de lo que es ser acusado injustamente. A él le castigaron injustamente. A él lo encarcelaron también injustamente. Fue demasiado maltratado. Amén. Él sabe de lo que es que lo traicione un amigo. Él sabe lo que es soportar el dolor extremo. Sí, porque la forma en que fue ejecutado el Señor Jesucristo no fue como la de los demás. Se ensañaron contra el Señor. Entonces es necesario de que le presentemos a ese Maestro que puede dar libertad, que es Jesús. Entonces yo te invito, hermano, a que te prepares, tengas una estrecha relación con Jesucristo, ores mucho para que Él te dé sabiduría, te dé autoridad para entregar esta palabra a mucha más gente que la necesita. Y en el nombre del Señor Jesucristo te invito a que compartas esta corta reflexión y sigas en el camino, sigue al Maestro. Dios les bendiga. Muchas gracias.